Ser Podcast. En la cadena Ser, La Hora Extra, con Dani de la Fuente. Caminala bien pura, viva el amor. Caminala bien pura, viva el amor. Caminito de Belén, viva lo que, caminito de Belén. Bienvenidos, bienvenidas a La Hora Extra, a una semana de la Navidad. El próximo 25 de diciembre, a las 12 del mediodía, podrán escuchar el cuento de Navidad de la Ser. Hansel y Gretel. Hansel y Gretel muy particular, ¿eh? Es una versión... Una versión libre, disparatada, muy tierna y divertida, que firma la escritora Elvira Lindo. El cuento es fascinante, son, pues seguramente no son más de 4 páginas, recogidas por los hermanos Grimm del acervo popular de historias que se contaban de una gran hambruna que hubo en el siglo XIV, y se contaron muchos cuentos de hambre, de bosques, de abandono de niños e incluso de canibalismo, con lo cual tiene todos esos componentes que provienen de una época miserable, que es de lo que trata el cuento. Lo que pasa que yo en la versión me lo he llevado como hacia un futuro y he hecho una distopía. La oveja negra se colocó en el centro del claro del bosque y allí la vimos con su pelo a lo afro, como una bola enorme y reluciente. ¡Ah, qué molo! Muchísimo. Cuando encuentre a alguien que me ofrezca un granero 5 estrellas, le dejo que me esquile. De aquí salen lo menos 10 jerseys. Buenísima Elvira Lindo haciendo de oveja negra, porque aunque es un cuento terrorífico, tiene mucho humor. Para eso yo creo que tienes que tener actores y actrices muy buenos, para que saben que están contando un cuento que es de abandono, pero lo hacen de tal manera que hay momentos que te provocan la risa, ¿no? Esos actores y actrices son María Pujalte, Eulalia Ramón, Ana Wagener, Emma Suárez o Javier Cámara. Ya no hay nada que explorar, ni un ciervo en el que hacer Diana. Uy, qué cenizo eres, marido. Os diré una cosa. Yo era el mejor cazando mariposas. Hansel y Gretel es una distopía futurista que nos lleva a las Navidades de la escasez, donde la tierra ha sido arrasada y solo queda un bosque, el bosque de los niños abandonados. Allá arribita hay un huerto, viva el amor. Y en el huerto una arae, viva lo que, y en el huerto una arae. Este villancico que estamos escuchando no forma parte del cuento de Navidad de la Ser, es el que cantan en la primera de las historias que les traemos hoy. Se titula Las niñas del Naranjel, una novela de la argentina Gabriela Cabezón Cámara. Está inspirada en un personaje histórico, la monja Alférez, que nació como niña en España a finales del siglo XVI. Se sumó travestida como hombre a la conquista de América y murió como tal, haciéndose llamar Antonio de Erauso. Gabriela Cabezón Cámara, bienvenida a La Hora Extra. Gracias, Daniel. Gracias por la invitación, encantada. Gracias por atendernos después de una larga jornada y varias jornadas de promoción. Bienvenida también a España. ¿Qué relación tienes con este país en general y con su historia en particular, con ese pasado colonizador que recoges en Las niñas del Naranjel? Bueno, es una relación controvertida. Por un lado está el abuelo, los abuelos, que eran personas dulces, por lo menos con sus nietos. Y por otro esa historia que es de un genocidio sin parangón, que bueno, es una historia muy dolorosa, ¿no? Y también, esto ya no es con España, también pensar cómo la matriz de la conquista no la pudimos deshacer nunca desde Latinoamérica. Nuestros gobiernos siguen siendo coloniales, además de colonizados. Las niñas del Naranjel, editada por Random House, es la historia, o está inspirada en la historia de Catalina de Erauso, o Antonio de Erauso, que es como terminó llamándose, la monja Alférez, una novicia convertida en militar, una asesina confesa, ludópata, lesbiana, trans. Es uno de los personajes más interesantes del barroco y del siglo de oro. Tiene muchos ingredientes para hacer de ella muchas novelas. ¿Qué es lo que te interesó a ti? Lo que yo vi en él, en su historia, es en principio una determinación a seguir su deseo, cueste lo que cueste, y después como una espiralización de la violencia, de una vida sin matices, sin reflexión, por lo menos en la y supuesta autobiografía, es un personaje chato, que no tiene una reflexión nunca.
corre, ataca, se defiende, mata por cualquier estupidez. A veces podemos presumir que pudo haber sido no por una estupidez, sino para que nadie lo delate, no sabemos. Y llega una vorágine que toma una velocidad. Es una especie de lumpenaje del mundo colonial, ¿no? Como que siempre fuera de la ley, siempre salvándose por un pelo. Es como algo de una picaresca del horror. De todos modos, dicho esto, lo que yo tomo principalmente y lo que hago principalmente es ficción. También la novela es un conjunto epistolar, está lleno de cartas que escribe desde la selva a su tía en España. Decías que es un poco corre y que no ha tenido suficiente pausa y reflexión. No sé si el género epistolar precisamente aporta eso, el poder reflexionar un poco más. Sí, un poco lo que yo hago con el personaje histórico, que lo tomo para la ficción, insisto, es ponerlo en una situación de calma, donde no tiene ni que atacar, ni que defenderse de nada, y como que en ese periodo de calma al personaje se le hace como un pliegue, se refleja en sí mismo y puede pensar algo, puede relatarse, puede decirse, y eso lo va armando en la carta que le escribe a la tía priora, que del convento en el que se crió, lo va armando en esa carta que tiene un ritmo por momentos vertiginoso, por momentos mucho más calmo, pero que tiene que ver con la vida histórica relativamente, ¿no? Del personaje real, digamos. Uh-huh. A propósito del paso de los siglos, entiendo que no es la intención de la novela, no podemos juzgar a un personaje y a un contexto con los ojos del presente, pero no sé si leyendo su historia, su relato, que es suyo, podemos al final sentir cierta compasión. Es complejo, ¿no? Yo esa pregunta la respondo con ficción. No sé, un poco de compasión por una niña arrojada fuera de su mundo, de su familia, a los 4 años, no es difícil tener, por ejemplo. Después, en la medida en que avanza su vida, la compasión se va complicando. Pero en el final de su vida, en la historia, en esta novela, está cuidando a 2 niñas en la selva. ¿Cómo es esa mirada que también tienen las niñas que le hacen preguntas sobre el mundo en general que está por descubrir? Las niñas son como la parte luminosa de la novela, en principio porque son niñas, después porque vienen de otra cultura que es más luminosa que la nuestra. Una cultura que no tiene que producir muerte, y que desde su propia cosmogonía, por ejemplo, hay como un ser increado que se va creando en la medida en que crea todo, pero tan increado como él, hay un colibrí y una flor. Entonces ya, para empezar, es una cosmogonía que da más cuenta del tejido de la vida que la nuestra lo niega. Entonces es una cultura mucho menos tanática y masacradora y ecocida y etcétera que la nuestra. Y las niñas vienen de esa cultura, son de esa cultura, están en su propio territorio y sí, él las cuida por los motivos más equivocados, por un cálculo. Él cree que la Virgen lo salvó de morir y calcula que la va a volver a necesitar, sensatamente calcula que la va a volver a necesitar y piensa que si ayuda a estas niñas va a tener el favor de la Virgen. Y después le van pasando cosas en ese estar ahí. Y él las cuida, pero también lo cuidan a él, ¿no? Empieza a darse un fenómeno como de círculos concéntricos de cuidados y no sabes muy bien quién cuida a quién. Y me gustó pensar ese momento de calma, ese momento en que este personaje tan suelto, tan siempre solo, podía tajarse en alguna trama más grande que él y que su necesidad constante de huida, ¿no? Qué importante también el contarse a uno mismo, ¿no? Aunque sea algo muy subjetivo, pero contarnos a uno mismo, que también es una forma de contar desde lo individual, lo colectivo. Y aquí ese relato que él hace está muy atravesado por una mirada masculina, ¿no? Hablabas antes de violencia y brutalidad. Esa es la historia del heteropatriarcado al final. Sí, del heteropatriarcado tal y cual fue construido en Occidente y que además en esa época evidentemente y de algún modo estaba siendo cuestionado y repensado, ¿no? Porque si pensamos en ese sentido del honor caballeresco que parece ser muy consustancial con esa clase de masculinidad, también está cuestionado de una manera más luminosa en Quijote. O sea, el Quijote es una burla de eso, entre otras muchas cosas que es el Quijote, no lo vamos a agotar en nada. Y me parece que en el caso de Erauso hay algo que no es una burla, pero termina siendo como una parodia, ¿no? De este sentido del honor que lo arrastra a una vorágine de locura y crimen y
y muerte a que su vida sea también un horror, una huida constante. Por supuesto, en su caso cabe preguntarse cuánto de eso no estaría motivado por alguna forma de autodefensa también, en el sentido de, bueno, me van a delatar, voy a terminar en la hoguera, bueno, te mato porque me dijiste algo al respecto. Pero bueno, también habría bastante de vicio, tiene cosas de asesino serial por cómo se autorrelata. Sí. Y bueno, no es un personaje que vos decís, ay, cómo te quiero. El feminismo nos ha hecho mirar también a lugares a los que no estábamos acostumbrados a mirar y a politizar esos lugares, y ahora hay una nueva mirada decolonizadora, feminista y queer, porque la novela me ha recordado un poco al trabajo de Naomi Rincón Gallardo, por ejemplo. No sé si este es el punto más fuerte ahora, esa nueva mirada feminista escrita por mujeres, queer, decolonizadora. Mira, no sabría decirte, sí sé que es necesario que desmontemos desde la periferia la colonialidad de nuestra cosmovisión, la identificación con el amo, ¿no? Que es una cosa increíble. En Argentina en particular es muy, muy fuerte. No sé, cuando yo era niña en la escuela me hacían pintar las carabelas como la llegada, las carabelas de Colón, como la llegada de algo bueno y hermoso. Y también, bueno, aparte nuestra intelectualidad, cuando tiene que explicar algo, lo explica casi exclusivamente a través de filósofos europeos que han pensado grandes cosas. Yo no los estoy descalificando, pero si sos argentino, si vivís en una periferia con otra historia, con otras claves geopolíticas, tenés que darte cuenta que por ahí no aplica a tus circunstancias, a tu historia, este pensamiento. Tenés que pensar vos, desde tus propias coordenadas, ¿no? Y yo diría que esto es lo mismo en todo sentido. También pensar desde el feminismo sería pensar un sistema de relaciones socioafectivas de paridad, y nos vendría muy bien a todos, a todas, a todes. Y me parece que lo de la colonialidad, además, es muy urgente, porque lo que se está haciendo a nivel extractivismo en América Latina y en África es muy grave. O sea, lo que han hecho con la Amazonía no va a impactar solo en la Amazonía, solo a los pueblos que defienden la Amazonía y que son masacrados como si fueran moscas, y fueron mucho peor durante el gobierno de ultraderecha Bolsonaro. Eso debería preocuparnos solo por eso, pero suponte que no, que nos importa un carajo porque queda lejos, porque no los conocemos, por lo que sea. Esto afecta al globo, afecta al sistema de lluvias de Sudamérica entera y afecta al globo entero, ¿no? Si esa selva empieza a emitir carbono, vamos a estar peor de lo que estamos. Entonces la colonialidad, bien pensada, nos arrastra a la muerte de todas las formas de vida compleja del planeta. Y nosotros somos una forma de vida compleja. También, suponete que no te importa nada más de los otros, de lo demás que existe, bueno, estás tramada con todo eso que existe. Esta es otra canción en euskera que canta Antonio de Erauso en esa selva de la que hemos hablado también con Gabriela Cabezón. Tienen toda la entrevista en nuestra web y en Ser Podcast. A propósito del género epistolar que comentábamos con Cabezón, esta semana llega a los teatros del Canal, después de su estreno en el Arriaga de Bilbao, Lost Letters, de Lucía Lacarra. La bailarina guipuzcoana, Premio Max 2022, nos presenta el primer espectáculo de su compañía con coreografía del bailarín canadiense Matthew Golding. Lost Letters, Cartas Perdidas, es un montaje de danza sobre las cartas enviadas desde el frente. A lo largo de la historia, las cartas escritas a puño y letra eran la única forma de comunicación que existía entre el frente de batalla y los hogares, la única manera que tenían desde la distancia de sentir cariño y esperanza. Lost Letters es un ballet inspirado, por un lado, en una antigua exposición del Museo Smithsonian, donde se recopilaban miles de cartas perdidas durante las diferentes guerras de la historia, y por otro lado, en la carta real que el artillero Frank Bracey le escribió a su mujer Wynne, en la que le pedía que en el caso de que él no volviera, le prometiera que seguiría viviendo y siendo feliz. Pero, ¿qué podría suceder si esta carta hubiera sido una de esas cartas perdidas? Transformando hechos reales en una historia original, Lost Letters nos narra cómo podría cambiar el destino de una mujer si ésta nunca llegara a recibir la esperada carta que su amado esposo le envió. Una conmemoración a los hombres y mujeres muertos en todos los conflictos bélicos, en países como el Reino Unido, Canadá, Australia, Nueva Zelanda o Estados Unidos. Tienen el tráiler con las mejores escenas de este precioso montaje en nuestra página web.
La Hora Extra. Papá, cuéntame otra vez ese cuento tan bonito de gendarmes y fascistas y estudiantes con flequillo. Con Ismael Serrano, cantautor sombrío de melodías tristes y contemplativas por excelencia, podríamos decir, saludamos a Luis López Carrasco. Bienvenido a La Hora Extra. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Luis es cineasta y escritor. Estuvo con nosotros en la SER hace 2 o 3 años presentándonos El Año del Descubrimiento, un documental multipremiado sobre la lucha obrera a partir de las protestas en Cartagena, en Murcia, en 1992. Nos decía entonces Luis que quería enriquecer la imagen que nos hemos dado a nosotros mismos como sociedad acerca de nuestra historia presente. Y es algo parecido a lo que sigue haciendo en El Desierto Blanco, que acabas de publicar con Anagrama. Carlos, el narrador, desde un futuro, recuerda el mundo en el que vivió en este primer cuarto de siglo XXI, las personas que le acompañaron, las transformaciones que vivieron o sufrieron. Carlos es el narrador, el hilo conductor de esta historia, pero también podríamos decir que esta novela es un conjunto de relatos. Cada capítulo casi se podía leer de forma independiente. Nos cuenta una historia, un conjunto de personajes o de situaciones diferentes, ¿no? La verdad es que se puede pensar que los 5 capítulos del libro sí que son 5 segmentos que poco a poco vamos descubriendo cuáles son las relaciones que tienen entre sí. El hilo conductor, desde luego, es este narrador, Carlos, al que luego se va a ir sumando su pareja, que luego va a ir recibiendo unos mensajes también de su hermano. Y claro, hay una cuestión con la novela, que es que podríamos decir que la trama principal, que atañe a Carlos y a su pareja, que desde un futuro, desde un lugar al que han emigrado, nos recuerdan nuestro presente, esa trama central está un poco en off. Y una de las gracias del libro era plantearlo quizá como un rompecabezas de historias que funcionasen de manera parcialmente autónoma, pero que a la vez como conjunto, y en especial en la última página del libro recogieran absolutamente todas las historias para lanzarnos un poco a ese futuro. Son historias que en cierta medida radiografían un poco una generación que se ha curtido en una crisis tras otra, hoy una generación a la que se tacha de frágil, generación de cristal, consentidos, mimados, que no conocen lo que es el esfuerzo o el sacrificio. Tú eres del 81, hay muchos temas en la novela por los que te quiero preguntar, pero así de primeras, ¿es este un homenaje a esa generación, la tuya y las que han venido después, que podríamos resumir en jóvenes precarios con sueños y aspiraciones frustradas, truncadas? Hombre, desde luego es una memoria generacional. Mira, yo cuando era adolescente, cuando tenía 20 y pocos años, pero también de adolescente, como que siempre me noté un poco de huérfano de historias. Como persona nacida en España, como que veía la televisión, veía películas, bueno, pues de pronto Barrio de Fernando León, de repente alguna película de Miguel Albaladejo, pero como murciano, como perteneciente a una zona a lo mejor un poco periférica, tenía la sensación como que había muchas cosas que contar y como que muchas historias que han acontecido a diferentes generaciones y barrios y grupos sociales no se habían contado, no sabía muy bien por qué. Es verdad que esta generación que se come la crisis y las generaciones posteriores sí está habiendo una literatura que habla en primera persona de ello, pero bueno, me parecía importante contar cosas que nos atravesaron y que parte de la novela tiene que ver con la emigración de una enorme cantidad de personas cercanas a mi alrededor, amigos, amigas que se tuvieron que marchar a otro país, y son cosas que han pasado recientemente y parece como que se nos han olvidado rápidamente, y me apetecía contarlas desde vivencias cercanas. Leo un fragmento. No me extraña que este país sea una mierda, de verdad que no me extraña que no levantemos cabeza, no me extraña que nos gobiernen unos putos caciques. Es normal, nos lo merecemos, por mediocres, por cutres, por cobardes. Estamos gobernados por imbéciles, estamos dirigidos por imbéciles, estamos empleados por imbéciles, no me extraña que nos hayamos ido todos a la mierda. Y en otro capítulo se formula la siguiente pregunta. ¿Somos culpables de pertenecer a una generación? ¿Qué grado de responsabilidad tenemos los jóvenes? ¿Es lo que nos merecemos? Bueno, claro, de hecho, curiosamente, esta primera parte es precisamente La pareja del narrador, que es un programa de radio en el que no he podido trabajar, que ahora que estamos en la radio me acuerdo de ello. Digamos que ese primer monólogo para mí recoge unos sentimientos que yo creo que había en 2011, 2012, 2013, de una sensación de enorme decepción y de desolación que te llevaba incorporada rabia.
Yo creo que esa rabia está en el 15M, esa rabia hacia unas generaciones previas que habían desatendido o habían generado unas inercias. O sea, había como una situación de malestar, de alto malestar. Eso me parece que el libro lo coloca en el año en el que se desarrolla ese primer capítulo, y lo que tú comentas acerca de una generación culpable es algo que dice la suegra de este personaje, la madre de Carlos, que es precisamente las generaciones previas, las generaciones de mis padres, la enorme también desorientación y frustración y sensación de decepción de que muchas de las cosas en las que creían, muchos de los valores en los que creían, se vienen abajo en el 2010, 2011, ¿no? Y entonces existe esa pregunta de la responsabilidad generacional, que es una pregunta que en el libro aparece porque creo que eran preguntas que se estaban dando en esos años. Luego, con el correr de los años, pues digamos que, aunque la novela es una memoria en cierta medida generacional, yo soy del 81, pero creo que los nacidos también y nacidas en los 90 y más adelante se pueden sentir muy identificados, identificadas. Me parecía interesante que en la novela, comparecieran diferentes generaciones. Es decir, también es una memoria familiar y bueno, yo creo que la respuesta que dice la suegra de si somos culpables por pertenecer a una generación, todos somos culpables por el mero hecho de pertenecer a ella. Yo creo que con el arte lo que debemos intentar también es como no ofrecer recetas simplificadoras, no enemistar generaciones, sino entender cuáles son los puntos en común y saber que todas estas dinámicas son muchísimo más complejas, y eso es a lo que intento atender con este libro. Lo que pasa es que hay algo como muy triste de desarticulación generacional que vivimos en esas épocas y que me parecía importante contar desde mi percepción. El Desierto Blanco es un ejercicio de memoria, de paisajes, aventuras y de nostalgia. Leo otro par de fragmentos. La melancolía requiere tiempo, requiere, digámoslo así, trabajo. La melancolía es una elaboración, quizá la nostalgia sea un hábito que alguien me inculcó cuando era niño. Me parece bastante probable que la nostalgia sea un hábito aprendido, un modo de relacionarnos con el mundo. Así de autoritaria y arbitraria es la nostalgia, que echamos siempre de menos lo anterior. ¿Vivimos instalados en la nostalgia? ¿Es el futuro tan incierto que creemos que cualquier tiempo pasado fue mejor o que necesitamos refugiarnos en un metaverso, en la imaginación? Bueno, a ver, aquí hay muchas cosas y el libro intenta transitar por ellas. Yo en mi obra cinematográfica, en solitario, ¿no?, con El futuro y el año del descubrimiento, una de las cuestiones que me preocupaba era la idealización de épocas pasadas, la idealización de la transición, la idealización del año 92, que todo eso está bien, que hubiera elementos positivos, pero me preocupa como que la idealización no admite matices, no admite crítica, ¿no? Yo soy una persona melancólica y nostálgica y creo que escribo estas cosas como para curarme de ella, porque creo que la nostalgia inmoviliza, creo que la nostalgia en última instancia es reaccionaria. Y tanto con El futuro como con El año del descubrimiento he intentado como producir antídotos contra la nostalgia. Y eso es algo que atraviesa este libro, porque en los pasajes que comentas, el hermano del narrador, ¿no?, le dice que la melancolía requiere trabajo y esfuerzo y ocio en última instancia. Es decir, que a lo mejor la melancolía y la nostalgia son sentimientos que a veces se pueden permitir las clases acomodadas, ¿no? Es decir, hay un tema de clase social dentro del libro y es que Aitana, la pareja del narrador, que pertenece a otra clase social, mira ese regodeo en la nostalgia de la familia burguesa de su pareja con una cierta distancia. Es que yo no me puedo permitir estar triste porque tengo otras cosas en las que pensar. Y de ahí un poco lo que comentabas. Dicho lo cual, sí, desde los Yo fui a EGB, desde estas ideas de que la música parece remitir al pasado, como que las producciones culturales que nos rodean desde hace 15 años parece que solo se pueden alimentar del pasado. Diferentes generaciones idealizan y mitifican su juventud o su adolescencia, y creo que hay una cierta tendencia a la nostalgia y a la melancolía, y creo que eso en última instancia es algo que uno puede hacer de manera privada, pero que no se puede colectivizar. Estoy totalmente en contra de colectivizar la nostalgia y convertirlo en una especie de objeto de consumo
masivo. Carlos se dirige al lector y a pie de página sabemos que nos está hablando desde un futuro porque hay explicaciones para esos lectores o futuras generaciones. ¿Quién fue Irene Villa? ¿Qué supuso el terrorismo de ETA? ¿Qué era un CD? ¿Qué fue el TDT? ¿Quién fue Zapatero? Algunos programas o series de televisión míticos. Tenemos un problema de memoria, porque esto no es que no lo vayan a recordar dentro de 15 años, sino que es que hoy muchos jóvenes no saben de qué les estamos hablando cuando hablamos de todos estos temas. Bueno, digamos que había un planteamiento con este libro y era que el narrador en un primer momento no se define mucho, no sabemos muy bien desde dónde nos habla y no sabemos muy bien desde cuándo nos habla. Una manera de ir introduciendo ese extrañamiento o ir introduciendo esos elementos de ciencia ficción, desde luego están planteados desde los tiempos verbales que él emplea, pero una de las ideas que se me ocurrió fue empezar a poner notas al pie, como si este narrador muy atento y muy solícito, pensando en sus lectores, dijera, oye, como esto sucedió hace tanto tiempo, os voy a explicar que cuando se menciona a José Luis Rodríguez Zapatero fue esta persona, como ir introduciendo un extrañamiento temporal precisamente a través de estas notas al pie. No era tanto una cuestión de memoria, sino una cuestión de ir produciendo como una cierta extrañeza ajena a lo que me están contando, aunque sea algo tan reciente, precisamente porque el narrador lo está contando desde un lugar lejano. Y a lo mejor lo está escribiendo para unos lectores y lectoras que, por los motivos que sean, que se van descubriendo a lo largo del libro, no pueden realmente saber qué cuestiones así coyunturales o culturales o históricas de esa sociedad española del 2010 en adelante. Me ha recordado mucho, no sé si la has leído y si no te la recomiendo, a Los empleados de Olga Raven, también con anagrama, que nos situaba también en un futuro lejano donde convivían humanos y máquinas o inteligencias artificiales a bordo de una nave espacial y cómo echaban de menos su vida en la Tierra, y hablaba un poco de la deshumanización y cómo al final seguimos también discriminando y tratando mal al diferente. Hay una reflexión aquí que atraviesa todos los capítulos y que tiene un poco que ver con esa reflexión que hacía Olga Raven sobre qué nos hace humanos y qué nos hace máquinas, y es qué es la civilización. ¿Dónde reside la base de la civilización? ¿Cuáles son esas normas que nos ponemos tanto en la vida real como en los juegos, en la ficción, para hacer posible la convivencia, que evitan esas normas que seamos monstruosos e incivilizados? Esto es porque nos hemos vuelto ya completamente incivilizados, hemos abandonado esos acuerdos de convivencia. ¿Era esta una reflexión que a ti te interesaba también? Una de las cuestiones que atraviesa la novela es por qué una determinada época ha producido culturalmente muchas distopías, ¿no? Porque parece que una de las dificultades que tenemos para imaginar tiene que ver con el hecho de que es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo, ¿no? En palabras, creo, de Mark Fisher, si mal no recuerdo. Que lo catastrófico y lo distópico nos haya atravesado es algo que aparece en el libro, porque incluso uno de los personajes es guionista y trabaja haciendo eso. Eso tiene una serie de implicaciones, a veces ideológicas, a veces sociales, a veces de diferente índole, pero el libro se pregunta por ello, y también se pregunta por ello porque el libro, a medida que va avanzando, se va internando cada vez más en el futuro. Entonces, claro, pensando en las partes finales del libro, yo no quería que el libro transcurriera o caminara por los habituales paisajes devastados, distópicos, de crisis energética o de crisis de suministro que solemos ver en las ficciones más colapsistas. Al final, porque una ficción colapsista no tengo yo muy claro que te ponga las pilas desde el punto de vista del calentamiento global, y porque también me parece necesario que también la ficción intente proponer utopías, aunque sean muy pequeñitas, aunque sean vecinales, y quizá en algunos de los fragmentos finales del último capítulo del libro sí propongo otras modalidades de convivencia, otras modalidades de comunidad, y quizá la posibilidad de que la escasez nos descubra una nueva manera de ser solidarios los unos con los otros, ¿no? Odio la Navidad, otro año más. Todos mis propósitos nunca llegarán. De la Navidad al neoliberalismo, con este tema de amor butano, tienen toda la conversación con Luis López Carrasco en nuestra web y en Ser Podcast. No dejas de comprar cosas que no voy a gastar. Eres un cerdo del capital.
Seguimos con novela negra con un superventas, Guillaume Musso, uno de los imprescindibles de la literatura de suspense y el más vendido en Francia. Sus obras han sido traducidas a 44 idiomas, adaptadas al cine. Laura Piñero ha volado a París para hablar con él de Angélique, su último trabajo publicado aquí por Alianza de Novelas. Guillaume Musso se siente muy cómodo entre libros dentro de la sede de su editorial francesa en París. Su madre era bibliotecaria y creció rodeado de libros. El hecho de haber sido educado entre libros ha estimulado mi imaginación. Me hizo leer y dar valor a los libros y pensar que la ficción te permitía escapar de tu vida y tener otras muchas. Para mí la lectura fue importante desde niño. Trabajaba como profesor de economía hasta que tuvo un grave accidente de tráfico en 2001 que cambió su vida por completo. Decidió entonces apostar por otro camino que siempre le había llamado la atención, el de la escritura, sin imaginar que sus historias, vinculadas al género thriller, conectarían con miles de personas en todo el mundo. Triunfar en la vida es tener una familia, hijos en buena salud, y el éxito profesional es hacer lo que más me gusta. Tener lectores que esperan mis novelas y tener el estímulo de sorprenderlos. Acaba de publicar con ADN su última novela en España, Angélique, un libro ambientado en París, marcado por la pandemia, que arranca con la investigación de la muerte de una antigua estrella de danza y con unos personajes que se sitúan entre el bien y el mal. Todo el libro habla de esa zona ambigua entre los buenos y los malos. Todos podemos tener las ganas de hacer algo que sale de lo normal. Cuando escribo busco sorprender, escribir la historia que a mí me gustaría leer. Por eso me gusta buscar la sorpresa. Más allá de la trama policíaca y del entretenimiento, al escritor le interesaba también retratar nuestras debilidades y hacernos reflexionar sobre algunos de los males de la sociedad moderna. El tema principal de este libro es la frustración y el resentimiento. Es una sensación que tiene mucha gente, de no estar en tu lugar, de merecer más en la vida. Como autor me interesa mucho este sentimiento, del que siente que no está en su lugar y trata de salir del camino trazado. Muchas veces se traduce en transgredir las reglas, que es lo que acaba haciendo Angélique, hasta el punto que llega a matar a varias personas. Señala además otro aspecto fundamental en su obra: los diálogos. Mi mujer es actriz y trato de interpretar los diálogos. Cuando los escribo, los leo en voz alta y trato de hacerme reír o darles intensidad. Cuando escribo, corto mucho, reescribo. Seguramente, gracias al cuidado de estos diálogos y a tramas que enganchan desde la primera página, el sector audiovisual siempre se ha interesado por sus libros que se han llevado al cine y a la televisión. También sucederá con Angélique. No solo habrá una serie, habrá dos, una surcoreana y otra francesa. En el libro hay dos grandes influencias, una es Hitchcock por el lado voyeur y otra Patricia Smith por el talento de Mr. Ripley, adaptado al cine muchas veces. El año pasado se comercializaron más de 32 millones de ejemplares de sus libros a nivel internacional, pero el lector masivo español todavía se le resiste. Tal vez Angélique sea una excelente puerta de entrada a su literatura. Un soir d'hiver, un vrai visage, la scène un marchand de marron. A propósito de este superventas, nos hemos preguntado qué debe tener un libro para vender millones o miles de copias. Una buena historia, claro, pero a veces no es fácil y menos en un mercado sobresaturado de títulos. Solo Amazon vende más de 1 millón de libros al día y tener una buena visibilidad en este escaparate mundial ayuda. Por eso muchos autores se lanzan a la autoedición. De todo esto hemos hablado con Ana Nieto, escritora y experta en marketing digital, responsable de editatulibro.net, una plataforma que nos ha llamado la atención, que pone en contacto a profesionales de servicios editoriales con los autores que se autoeditan. Es como un Airbnb, para que nos entienda la gente, ¿no? El Airbnb, hay gente que tiene piso que directamente se lo ofrece al que quiere, a las personas que quieren ir de vacaciones a un sitio, que quieren alquilar una casa por unos días, unas semanas y demás. Bueno, pues esto es lo mismo, profesionales que directamente ofrecen sus servicios. Entonces, si tú vas a editatulibro.net, ¿qué servicio quieres contratar? ¿Quieres un corrector o quieres un maquetador? ¿O quieres alguien que te diseñe la portada o que te haga una página web de autor? ¿Y por qué autoeditarse? Según Ana Nieto, hay dos razones fundamentales. Mira, ganas más, tienes mayor control de tu obra, en el sentido de que tú sabes cada día lo que ganas. Desde el momento que lo publicas, a los pocos días ya sabes dónde vendes y cuánto ganas, ¿no? Cuántos ejemplares has vendido y cuánto estás ganando. Y luego tienes el control de tu obra en el sentido de que
La portada no te está funcionando, la cambio. La sinopsis parece que no funciona, la cambio. Cambio el precio, a lo mejor puedo hacer promociones puntuales, incluso gratis. ¿Y cuál es la clave del éxito? Según Ana Nieto, las claves son dos: conseguir que tu libro enganche y una buena promoción. Yo siempre digo lo mismo. Hay 2 ingredientes para que tu libro sea un éxito. Uno es que sea bueno. Y dices, bueno, ya, qué obviedad, ¿no? Te voy a decir lo que para mí es bueno, ¿no? Si es una novela, un libro de ficción, el libro es bueno si engancha. Si es un libro que te engancha de principio a final. Y luego hay que hacer promoción del libro. Tú tienes que hacer la promoción del libro, tienes que tirar del libro. Ya no vale eso de que yo escribo y ya se venderá, ¿no? Eso, ya los autores se han dado cuenta que eso es imposible. ¡Nos vamos! Lo hacemos con Idols, la banda británica que saca nuevo disco y con la que ha hablado Carlos Cano antes de su gira que va a pasar por España. Idols se ha convertido en la banda de punk rock más importante del momento. Sus letras son himnos antifascistas y su mezcla de guitarras con melodías pop ha conquistado millones de personas en todo el mundo. Por eso hay tanta expectación con su quinto disco, que se llamará Tank, saldrá el 16 de febrero y lo ha coproducido Nigel Godrich, conocido por su trabajo con Radiohead. De momento no han contado mucho más, pero sí hemos podido hablar con su cantante, Joe Talbot, y nos ha contado que el tema principal de su nuevo trabajo va a ser el amor. Necesito amor, tengo amor y creo que el amor es lo más importante que tenemos como artistas. Creo que la gente en este momento, en mi país y en el vuestro, necesita unirse. Y no estoy hablando de política. Nos gusta unir a la gente y hacer sentir la magia de la música en directo. Eso es lo que siempre hemos sido. Todo ese amor se percibe a su manera en el videoclip de Dancer, una canción grabada junto a LCD Sound System que fue el primer adelanto de su nuevo disco. Pero los teléfonos móviles son una ayuda o un obstáculo para ese amor. Te dan una herramienta y la usas para crear. Si no eres un creativo, tu herramienta se convierte en un ancla y te arrastra hacia abajo. La gente siempre va a necesitar a la gente. No me preocupa el futuro de los niños con la tecnología. Me preocupa el futuro de nuestros hijos con una inminente sensación de miedo, que es lo que los fascistas están utilizando para apoderarse de las clases trabajadoras. Y nuestro medio ambiente, por supuesto. Pero el teléfono es una hermosa manera de conectarte con otros seres humanos. Y tú decides cuándo dejarlo, nadie más. También le hemos querido preguntar por una de sus canciones más coreadas, la que le dedicaron a su amigo ucraniano Dani Nedelko. Esta canción es una celebración de los inmigrantes que construyeron nuestro país y lo han convertido en un lugar hermoso. Pero no va contra la gente con falta de empatía, la gente con miedo, o la xenofobia y el maldito racismo y el fascismo que lo acompaña. Es una pequeña canción de 3 minutos sobre mi amigo Dani, sobre su forma de ser, su energía, y eso es todo lo que es. Es una celebración de los seres humanos. And that's all it is. It's a celebration of human beings. My mother worked 15 hours, 5 days a week. My mother worked 16 hours, 6 days a week. Pero claro, no es lo mismo hacer punk cuando tienes 20 años que cuando tienes 40. ¿Da miedo envejecer? Fuck no, it's beautiful. No, joder, es bonito. Si tuviese una vida en la que nada se mueve, una vida en la que no puedo aprender cosas nuevas, en ese caso me preocuparía envejecer. Pero mis días son largos y mis semanas son largas porque estoy jodidamente rodeado de cosas bonitas y porque trabajo duro. Doy gracias cada día por estar viviendo así. Very grateful I get to do this. Idols tienen fama de ser muy brutos y muy deslenguados, pero sobre el escenario son una delicia y en las distancias cortas, finura británica. Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Nosotros volvemos el domingo de Nochebuena con un programa especial. Que tengan buena semana. Suscríbete a La Hora Extra. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los domingos a las 7:30 de la mañana. Cadena SER. La radio.